Hola, soy Adif Medina de Programación Blockchain y en este video te explicaré de manera simple un poco la tecnología y los procedimientos que usa el blockchain para operar y ser lo seguro que es. Vamos a entender un poco el hash, el bloque, el nonce y cómo se forman las cadenas de una manera visual y una forma práctica. Antes de empezar, debo decir que las páginas web que usaré en esta demo las creó Anders Brownworth y que te dejaré los links para que puedas visitarlo y puedas ver en vivo esta demostración. Empecemos. Lo primero que tenemos que entender es qué es un hash. Un hash es una identificación única de los datos digitales. Se puede decir que es su huella digital y consta de una cadena de números y letras inelegible que tiene una longitud fija. Como se puede apreciar en la pantalla, este campo hash está mostrando cuál es la cadena que representa a este campo data. En este instante, donde el campo data está vacío, podemos ver que el hash empieza en E3, B, 0, etc. Si yo empiezo o si yo escribo alguna palabra, por ejemplo programación, como ven, cada vez que digito algo, directamente el hash se está creando. Este es el hash que representa a la palabra programación. Si yo vuelvo a tener el campo data vacío, seguimos con el mismo hash que empezaba en E3B0, etc. Como ven, este hash es una identificación única de lo que se coloca en el campo data. No importa la cantidad de datos que tenga el campo data, el hash siempre va a tener la misma longitud. ¿Por qué se hace eso? Porque así nosotros no sabemos si el hash está representando una sola palabra o de repente todo un libro completo. La tecnología que se está usando para crear el hash es el SHA-256, que mediante la criptografía permite esa generación. Esta tecnología fue creada por la Agencia Nacional de Seguridad Americana, la NSA. Perfecto. Una vez entendido lo que es el hash, vamos a entender lo que es un bloque. Un bloque, como su nombre lo indica, es una agrupación de datos. Para blockchain en particular, un bloque posee tres secciones. Una cabecera donde va el número de bloque, un cuerpo donde van los datos y por último el hash y el número nonce, que lo explicaré en breve. De repente has escuchado que el blockchain es como un libro contable o una hoja de balance. Pues eso es porque lo que lleva dentro del campo data se usa particularmente para las criptomonedas, pero realmente tú puedes almacenar cualquier tipo de valor dentro de ese campo. Como puedes observar en la pantalla, el campo hash empieza ahora con 4 ceros, lo cual es bastante poco probable si el cálculo se hace sin ser forzado, como lo hicimos en la pantalla anterior. Si yo cambio cualquier dato del bloque, por ejemplo en este caso estoy poniendo mi nombre, el hash se vuelve a calcular y como no empieza con los 4 ceros, pues la pantalla se pone en roja. ¿Por qué necesitamos que el hash empiece con 4 ceros? Pues es uno de los requerimientos que tiene blockchain para hacer que su bloque sea válido o que sea firmado. Es parte de su validación. Para poder ingresar el bloque a la cadena debería estar validado, eso quiere decir que debería estar con 4 ceros iniciales. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar para que el hash empiece por 4 ceros y no tener que modificar los campos que sí son válidos? Pues para eso necesitaríamos un campo puente y ahí es donde viene a saltar nuestro campo nonce. Entonces el campo nonce lo que hace es calcularse de cierta forma para que el hash empiece por 4 ceros y no tengamos que modificar los demás datos del bloque. Lo que se tiene que hacer es aquí calcular el nonce de tal forma de que como pertenece a todo el bloque, el hash también cambie. Entonces nosotros tendríamos que hacer una operación como esta, ¿no? Poner 1, como no empieza en 4 ceros, poner 2, tampoco empieza, poner 3 y así sucesivamente hasta lograr que el hash empiece en 4 ceros. Esta operación, como te imaginarás, es bastante complicada si tú lo haces a mano. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es hacer esa programación para que encontremos el nonce. Ese acto de encontrar el nonce se llama minar y lo hacen obviamente los mineros. En este caso lo que vamos a hacer es presionar
el botón minar, mine, para ver cómo calcula el nonce. Presiono, va calculando y listo. Calculó el nonce y ya con esto nuestro hash empieza con 4 ceros y nuestra pantalla vuelve a verde porque nuestro bloque ya es válido. Ahora que ya conoces lo que es un bloque, veremos qué es una cadena de bloques. Una cadena de bloques es simplemente ordenar los bloques de una manera secuencial e inmutable, según se van creando, e ir amarrándolos para construir una fila enlazada. En esta pantalla veremos cómo se hace ese amarre. En la demostración que tenemos aquí, puedes ver que tenemos 5 bloques, que van del 1 hasta el 5. Estos bloques están ordenados por ese número, pero realmente el que hace la conexión entre bloques es el campo previo. Por ejemplo, en este bloque 2, lo que se tiene en el campo previo es el hash del bloque anterior, del primero. En este bloque 3, lo que se tiene en el campo previo, pues es obviamente el hash del bloque 2. El bloque 1, que no tiene un antecesor, el bloque previo, tiene ceros. A este bloque inicial de la cadena se llama bloque génesis. Si te has percatado, los hash de los bloques son diferentes por más que el campo data sea el mismo, en este caso esté vacío. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos el hash, no solamente vemos el campo data, sino realmente todos los demás campos que pertenecen a ese bloque. Eso quiere decir que si yo aquí en el bloque 3 ingreso algo en el data, yo estoy modificando el hash que tiene ese bloque y por lo tanto lo hago inválido. Como verás aquí se pone rojo. Además, como este hash ha sido cambiado cuando pasa al bloque siguiente, esto va a hacer que el hash también sea inválido, porque ha cambiado parte del contenido que tenía anteriormente el bloque y este hash tiene que volver a calcularse. ¿Eso qué significa? Significa que si alguien quiere hacer alguna modificación de un bloque que no es el último, pues va a tener que acomodar o volver a calcular los hashes que tienen los demás bloques siguientes hasta que por fin sean todos válidos. Eso hace que sea muy difícil que alguien pueda cambiar algo en el blockchain. Tiene que tener demasiado poder computacional para hacerlo. Por lo tanto, se puede decir que es casi imposible que alguien modifique algo del blockchain. Por lo tanto, le da la calidad de inmutable. ¿Cómo se podría hacer aquí para que este bloque vuelva a ser válido? Pues obviamente lo que hay que hacer es minarlo para que el hash cambie y vuelva a ser lo que es. Por lo tanto, voy a darle clic aquí en el botón mine de minar y como ven, crea de nuevo el nonce, lo vuelve a generar, mejor dicho, y el hash ya vuelve a ser válido. Aquí el hash es válido, pero en el siguiente bloque, por más que se haya copiado aquí, este hash no es válido. Tenemos que recalcularlo. Por eso también tendría que minarlo aquí. Voy a darle clic a minar y como ven, vuelve a ser válido. Y por último haré lo mismo con el bloque 5 para que toda mi cadena de bloques esté validada. Ahora veremos cómo trabaja la parte de la distribución de datos. Blockchain, en palabras simples, es una base de datos distribuida. Eso quiere decir que está compuesta de varios computadores, llamados nodos, en los cuales la información está copiada de igual forma en cada uno de ellos. O sea, en cada nodo está la misma blockchain que se está utilizando. Si vemos la pantalla, tenemos la misma blockchain del ejemplo anterior, con sus 5 bloques, pero ahora está vista de un nodo llamado A. Y la parte de abajo de la página tenemos otro nodo llamado B, otro nodo llamado C. Todos ellos tienen su cadena de bloques que es exactamente la misma. Tiene la misma información porque así se trabaja dentro de la blockchain. Si alguien quiere pasarse de listo y modificar su copia de blockchain, tendría que volver a minar su bloque, el que ha cambiado, para obtener el hash con los 4 ceros, y después tendría que volver a minar los bloques siguientes para que sean válidos, pero esa acción no va a hacer que los demás nodos dentro de la red cambien. ¿Por qué? Porque aquí se trabaja bajo consenso. Entonces, estamos modificando en este caso, por ejemplo, lo que es el peer B o el nodo B. El nodo A
y el nodo C siguen teniendo la información antigua. Por lo tanto, cuando este nodo B quiera poner de alguna forma sus nuevos datos, va a ser rechazado porque existe un consenso. En un video anterior te explico cómo se hace lo del consenso, la prueba del trabajo, etc. Blockchain es como una democracia. Para que un bloque sea válido, la mayoría de los nodos tienen que estar de acuerdo de que ese bloque lo es. Por lo tanto, es muy difícil que un nodo, por ejemplo en este caso el B, pueda poner información que los demás no estén de acuerdo. Ahora que ya sabemos cómo se trabajan las redes distribuidas, veremos un poco de lo que se podría almacenar en un blockchain. En el ejemplo que mostramos a continuación, estamos viendo lo que podría ser a grandes rasgos cómo se almacena la Bitcoin dentro de la blockchain. Como podemos ver en este primer bloque, estamos cambiando el campo data por el campo transacción. Para los Bitcoins nosotros almacenamos transacciones, y esas transacciones usualmente son movimientos de dinero, en el cual yo pongo cuánta cantidad de dinero pasa desde un origen hacia un destino. Como ven aquí, yo tengo varios registros o varias transacciones dentro de este bloque. Igual como hemos visto en el ejemplo anterior, si yo cambio algo del bloque, como ven, ya este bloque es inválido, porque el hash hay que volverlo a calcular. Si yo hago minar, el nonce cambia, por lo tanto el hash ya queda con los 4 ceros y se vuelve válido. Otra cosa que no nos debemos olvidar de blockchain es que él no permite modificar los datos ni eliminar los datos. La única operación que tenemos dentro de un blockchain es la inserción. Y cada vez que se inserta, obviamente solo se afecta al último bloque, que es el que todavía no tiene su hash. Cuando una transacción se crea, se va almacenando en el bloque hasta que este bloque llegue a su límite de transacciones. Una vez que llega al límite, recién se puede calcular el hash porque recién tiene los datos completos. Y es ahí donde entran los mineros a pelearse por la recompensa. Una vez que está listo el bloque, todos comienzan a descifrar el nonce y el primero que haga que tenga los 4 ceros el hash es el ganador. Eso quiere decir que tiene que pasarle o avisarle a todos los demás que él ya descifró el nonce para que los demás lo validen que es cierto, y con eso ya el bloque entra a la cadena y el minero se gana su recompensa. Gracias por tu atención a este video. Te invito a que nos sigas en nuestro grupo de programación blockchain, donde colgamos novedades y vamos a colgar obviamente información sobre todas las herramientas que tenemos para programar en esta nueva tecnología. Muchas gracias por la atención, nos vemos.